Yo los quiero invitar a que realmente puedan tener corazón abierto, mente atenta, porque lo que hoy vamos a hablar es importante para tu vida, es importante para mi vida práctica. Si alguien me hubiera dicho esto cuando yo era más chico, ¿cuántos errores no hubiera cometido? Pablo, antes de mostrar el video, lo voy a invitar a que busquen en su Biblia. Busquen en su Biblia en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículos 1 al 6. Yo voy a hacer la parte A de un capítulo que va a continuar Murilo la siguiente semana. La próxima grupo pequeño, la siguiente es de vuelta a la exposición del capítulo 7. Así que yo tengo la primera parte del capítulo. Pero cuando leamos la palabra, ahora vamos a leer la palabra, ¿sí? Cuando leamos, yo los quiero invitar a que ustedes que son gente muy inteligente, me consta a mí que son gente muy crítica, muy inteligente, con una mente muy clara, que ustedes puedan fijarse cómo Pablo estructura su pensamiento o lo que él quiere decir en la palabra. Pablo comienza presentando un problema, versículo 1. Luego de eso, él presenta una solución al problema, versículos 3 y 4. Luego de eso, él presenta el propósito para la solución, o sea, el propósito de darnos una solución, ¿no?, a este problema, versículos 4. Y luego de eso, versículos 5 y 6, él habla de cómo es posible mantener la solución en el tiempo. Entonces, cuando ustedes vayan circulando por la palabra, cuando vayamos leyendo la palabra, los invito a que puedan ir encontrando esta estructura, ¿sí? Leamos, dice así. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora, estando libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Los invito a que tengamos una oración, ¿sí? Padre Celestial, te pedimos que tú puedas iluminar nuestras mentes. Te pedimos, Señor, que tú puedas, Señor, hablarnos en esta tarde y, Señor, que puedas trabajar en nuestros corazones, Señor, dándonos libertad, Señor. Dándonos libertad, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu evangelio, por tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén. Hoy les quiero hablar a los Andrew Newman de la fe. Andrew, voy a decir el muchacho que está tocando la batería. Hoy quiero hablarles a ellos. Hoy quiero hablar de ellos. Gracias a Roxana, si me pones el banner del fondo, el que estaba, eso. Gracias, Roxana, por ese hermoso trabajo, muy gráfico. Legalismo, consecuencia de una vida desgraciada.
La peor desgracia, escúchame bien esto, la peor desgracia es vivir sin gracia. La peor desgracia es vivir sin gracia. La peor desgracia que puede tener un ser humano es vivir sin la gracia de Dios. Y hay varias formas de vivir fuera de la gracia de Dios. Una de ellas es estar convencidos que estoy viviendo bajo la gracia, pero en realidad estoy intentando alcanzar el favor de Dios por mis propios esfuerzos. Eso es lo que nosotros llamamos legalismo. Es decir, donde yo soy el propio medio de mi justificación. El cumplimiento estricto a una norma para alcanzar el favor de Dios. En esta estructura no hay relación con Dios, hay relación con una norma. No me relaciono con Dios, me relaciono con normas. Ya vamos a volver al video, así que quédense tranquilos, vamos a volver ahí. Y hay muchos sistemas religiosos que enseñan esto. Si tú haces esto y haces esto, vas a obtener esto. El peligro también está presente dentro de la iglesia. Los cristianos no estamos exentos de esto. Vivir de una manera mecánica, ver la fe como un conjunto de cosas que hay que hacer para ponerse al día con Dios. Legalismo. Llamar a eso vida cristiana es simplemente engañarse, es vivir engañado. Es increíble porque eso inevitablemente, y lo digo por experiencia, inevitablemente te lleva al desánimo. Vivir según las normas sin relación con Dios, inevitablemente te lleva al desánimo. Inevitablemente te lleva a sentir culpa. Inevitablemente te lleva a experimentar lo contrario a la paz. Inevitablemente nos lleva a vivir una vida donde yo soy el medio de mis propias justificaciones. Legalismo. Un amor por las normas. Un amor por cumplir normas, pero no quiero una relación con Dios. Y en un mundo compuesto por personas que anhelan ser libres, Pablo nos muestra, Pablo nos invita a entender la libertad. Porque esta tarde nosotros vamos a hablar de libertad. ¿Qué es la libertad? Pablo nos invita y nos dice que solamente es posible a través de Jesús experimentar la verdadera libertad que nos habilita a poder caminar encontrando una vida de satisfacción en Dios que produce vida en nosotros. Eso es lo que vamos a ver hoy. Ese es el argumento de la carta de Pablo. Hay libertad. Hay libertad. Y vamos al versículo 1. Antes de entrar en el tema, es interesante cómo Pablo, él apunta sus armas, él viene hablando a través del pasaje, él viene hablando de la libertad que tenemos en Cristo, de los beneficios que tenemos los que somos justificados. Y es interesante como Pablo ahora apunta sus armas a otra forma de esclavitud, a esta forma de intentar alcanzar el favor de Dios, de intentar tener una relación con Dios a partir de lo que yo puedo hacer. Esta clase de meritocracia de la fe. Fe basada en obras, en el cumplimiento de los mandatos como forma de justificación. Entonces Pablo, lo primero que ve necesario hacer, antes de entrar en el tema y de plantear el problema, es que él busca establecer un piso común. Entonces él le dice lo siguiente, en otras palabras, dice, en esto tenemos que estar de acuerdo. Porque, primero, somos hermanos y no somos ignorantes de la ley. Entonces lo que hace Pablo, vamos al versículo 1. Si alguien lo puede leer. Cualquiera. ¿Acaso ignoráis, hermanos,
pues hablo con los que conocen la ley. Hasta ahí. Parte A. Parte ahí. Y acá quiero hacer un paréntesis. Un paréntesis al tema. Todavía no estoy entrando en el tema. Quiero hacer un paréntesis. La pregunta es, ¿qué nos hace hermanos? Entre todas las cosas que se mencionan, hay una que es muy importante. Y creo que responde un poco la pregunta que hizo Roxana en el momento de misión. ¿Por qué no predicamos el Evangelio muchas veces? Es porque no entendemos que tenemos que tener una fe. Porque la fe, contrario a lo que muchos piensan, no es algo que está volando en el aire. Necesito fe, que venga fe. No es algo que es subjetivo, sino la fe se da en relación a un conocimiento. Primero dice, los cristianos somos llamados a tener una fe. Recordemos que Pablo lo que está diciendo en la carta a los romanos, él dice, miren, esto que yo estoy predicando, esto es lo mismo que predicaron los apóstoles que aprendieron de Cristo. Y esto que aprendieron los apóstoles de Cristo es lo que yo aprendí de Cristo. Y esto es lo que yo predico, que es lo que ustedes tienen que saber. Un conocimiento común, una fe. Y qué bueno que es cuando nosotros somos persuadidos. Porque lo que Pablo está buscando hacer acá es persuadir algo a alguien. Qué bueno que cuando alguien nos persuade sobre nuestra fe común. Qué bueno es cuando nosotros persuadimos a otro de la fe común que tenemos. Qué bueno que es eso. Con amor, con paciencia, con celo por la palabra del Señor, con certeza, porque sobre todo nosotros podemos tener certeza de que hay una verdad. Hay una verdad, hay una fe. En un mundo donde se hablan muchas verdades, el Evangelio se presenta como la única verdad. Y nosotros tenemos que creer esto. Nosotros tenemos que enseñar esto. Nosotros tenemos que sintonizarnos todos en una misma frecuencia. Esto es lo que creemos. Y Pablo le está diciendo esto a estos hermanos. En esto tenemos que estar sintonizados. Y recordemos que estos hermanos no eran personas ignorantes de la ley, sino que eran hermanos que realmente conocían la ley. Seguramente Pablo le está hablando a hermanos que tienen un trasfondo judío, conocen la ley desde chicos. Pero como él está hablando, la carta la está escribiendo a Roma, a los romanos, él está escribiendo también a gentiles. Pero él está diciendo, ustedes conocen la ley. Y aquí veo otra cosa que es importante. Tenemos que tener un entendimiento que crece y que madura. Somos llamados a tener un entendimiento que crece y que madura en el tiempo, porque la fe crece y madura. Qué bueno que es no ser ignorantes de la palabra. Qué bueno que es buscar que nuestra fe madure y crezca. Y hacerlo en una íntima relación con la verdad de Dios, porque hay una verdad. ¿Cómo puedo conocer a un Dios que no conozco, con el que no me relaciono? ¿Cómo puedo decir que conozco a Dios si no me relaciono con Él a través de su palabra? Pablo le está hablando a hermanos que tienen una fe en común y que no son ignorantes en la palabra. Entonces, bueno, Él prepara el camino. ¿Usted sabe lo que pasa cuando uno va al campo y quiere sembrar en el campo? ¿Alguna vez alguien vio un siembro o alguien participó de alguna sembradura? ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace antes de plantar la semilla? Se prepara la tierra. Entonces se sacan las piedritas, se sacan las raíces que sobran y se prepara la tierra. Entonces Pablo ya preparó la tierra. Ahora va a sembrar. Entonces, ¿qué es lo que dice? La parte B del capítulo, del versículo, perdón. Dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. La ley se enseñorea. Y acá vamos a nuestro punto principal. La ley se enseñorea del hombre entre este tanto vive. Ahora, hay una cosa que nos quedó colgando y que es importante. ¿Quién está hablando? ¿Quién es el que está dirigiendo el discurso? ¿Quién? Dígame. Pablo. ¿Quién es Pablo?
Pero ¿quién era Pablo? Pablo era para la ley o para los judíos o para el entendimiento, para que puedan entender. Pablo era como Messi para el fútbol, algo así. O sea, si hay alguien que puede saber de fútbol es Messi. De hecho, hay muchos que dicen el fútbol es Messi o Messi es el fútbol. Pablo, Saulo de Tarso, él era el hombre que por excelencia aventajaba por mucho a todos en cuanto a la ley. Esa era su jactancia. En eso él se jactaba. No era cualquier persona Pablo. Y este hombre, Pablo, no está hablando solamente desde su conocimiento. Él está hablando desde su experiencia. Él está hablando de lo que él vivió. Él está hablando de lo que él experimentó, del peso de la ley. Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, circuncidado al 8º día. Pablo está hablando del mismo. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y miren esta parte. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Irreprensible. Yo puedo ser irreprensible, totalmente irreprensible en cuanto a la ley. Incluso no me atrevería a decir que soy irreprensible, pero Pablo decía a sus pares, yo los aventajaba y en cuanto a la ley yo era irreprensible. Si hay alguien que sabe cómo cumplir la ley, si hay alguien que sabe lo que significa construir un castillo de obras personales, es Pablo. Y Pablo está hablando de su experiencia. Es increíble lo que hace la gracia. Cómo la mente de Pablo fue creciendo y madurando, su experiencia fue creciendo y madurando, al punto que él llega a decir, hay un problema, muchachos, con las obras. Hay un problema. Y el primer punto dice el peso de vivir bajo la ley. Lo primero que dice Pablo, hay un peso de vivir bajo la ley. Y esto lo habla, recuerden, Pablo lo habla desde su experiencia. Él no habla desde la teoría, sino desde su experiencia. ¿Podés volver a leer, Sari? Versículo 2. No, versículo 1, al final. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y acá hay un aspecto que es importante que entiendan. Pero antes de ir al aspecto, recuerden el video. ¿Qué pudieron notar del video? Cuando ustedes vieron eso. Yo les voy a contar un poco. Andrew Newman es un joven en la película. Les voy a spoilear un poco la película. ¿Quiénes vieron Whiplash? ¿Quiénes vieron? Bien, buenísimo. ¿Qué no la vieron? Alerta de spoiler, perdón. Bueno, lamentablemente es una película vieja, no puedo decir. Andrew Newman es un joven que desea ser el mejor músico de Estados Unidos. Y él se mete a la escuela, a este conservatorio, que es un conservatorio de excelencia. El problema es que en esa escuela, el mejor curso, la mejor orquesta que hay de jazz, la dirige Fletcher, que es el peladito. Ese tipo pasaba por los pasillos y la gente se escondía, temblaba, guardaba sus cosas, que no me hablen a mí, que no me toque yo, por favor. Y Andrew Newman tenía el deseo de ser el mejor baterista, amaba la música y quería ser el mejor. Pero este profesor, con toda su excelencia, una excelencia pero que llega al punto de ser intransigente. Este profesor gobernaba en la universidad y aplicaba su gobierno sobre sus estudiantes. Y le tocó Andrew, este joven que buscaba ser el mejor, pertenecer al mejor conjunto de jazz, intentó satisfacer las necesidades de este profesor. En su posición de elegido,
Él empezó a caer en una soberbia con su familia, en una autoexigencia severa, perdiendo relaciones amorosas, relaciones de amistad. Sin saberlo, Andrew se volvió un esclavo de las exigencias de su profesor, al punto que no reacciona. ¡Pum! 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 A mí me dan uno. Y ya está, me paro y me voy. Ni siquiera llega uno, creo. Pero este joven se volvió un esclavo de las exigencias de su profesor. El problema es que nada de lo que hiciera iba a ser suficiente. Dame 5. No, mi tiempo. Dame 3. No, mi tiempo. No, mi tiempo. ¿Se acuerdan del video? No. Nunca iba a ser suficiente. Porque por una parte, este profesor quería lograr la excelencia de una metodología muy rara con el alumno, pero aplicaba una severa carga sobre el alumno. Y él nunca iba a llenar las expectativas de su profesor. ¿Eso qué le lleva a Andrew a experimentar? Culpa, insuficiencia, sentido de insuficiencia, descontrol, dolor, intranquilidad. Y este ejemplo nos sirve para entender lo que la ley es para nosotros. Nos sirve mucho para entender lo que es la ley para nosotros. La diferencia es que este profesor es pintado como un villano, pero la ley de Dios es buena, la ley de Dios es perfecta, la ley de Dios es justa. Los que no pueden cumplir la ley de Dios somos nosotros. Hay una gran diferencia. El problema de todo ser humano en cuanto a la ley de Dios es que no es que la ley sea un problema, sino que el ser humano no puede cumplir la ley y eso nos lleva a vivir condenados. Ese es el gran problema que plantea Pablo. Y esta ley, él dice dos cosas importantes. Ejerce un poder sobre nosotros por un tiempo sobre nosotros. La cuestión es, ¿qué poder ejerce y durante cuánto tiempo lo ejerce? Esta ley, dice Pablo, se enseñorea. Y el concepto, quiero que quede claro, el concepto que está utilizando Pablo acá es que esta ley tiene una jurisdicción completa. Esta ley se establece sobre nosotros como un Señor. Se establece como nosotros. El concepto que escuché de un predicador, creo que fue Augusto Nicodemus, que dijo, esta ley era muy común de que en Roma los esclavos nacieran esclavos y murieran esclavos. Eso era muy común. Era muy común. Y esta ley, de alguna manera, está con nosotros, la ley de Dios, siempre. ¿Por qué tiempo? Desde que nacemos hasta que morimos. La ley de Dios, aunque nosotros no la conozcamos, aunque nosotros no sepamos cuál es la ley de Dios, está sobre nosotros en nuestra conciencia. Es posible que vos no seas cristiano, pero la ley de Dios está imperando sobre ti. La ley de Dios está ahí. Y es como un Señor que está sobre ti desde el día que vos naces hasta el día que tú mueres. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema es que no podemos cumplirla. No podemos cumplir esta ley. Es imposible para nosotros cumplir esta ley. Sino pensar en tus pensamientos. Todo lo que pensaste, me encanta lo que lo dijo Paul Watcher. Pensar todo lo que pensaste en el transcurso de una semana. Después, todo lo que tú dijiste en el transcurso de una semana. Después, todo lo que tú hiciste en el transcurso de una semana. Ahora, pensarlo en un mes. Pensarlo en un año. Multiplicarlo por la cantidad de años que tenés. ¿Cuántas veces mentiste? ¿Cuántas veces robaste? ¿Cuántas veces codiciaste? Solamente estoy diciendo 3 de los 10 mandamientos.
Y aquí hay un problema, porque ninguno de nosotros puede cumplir la ley de Dios. Entonces, al no poder cumplir la ley de Dios, se produce algo sobre nosotros, que es condenación. Ninguno de nosotros puede cumplir la ley, ninguno de nosotros va a poder cumplir la ley. Y el problema de la ley es que no podemos cumplir la ley. La ley es perfecta, la ley es buena, la ley es justa, pero nosotros no somos justos. Nosotros no somos buenos. Y ese es un problema porque estamos condenados. Yo cuando estudiaba Derecho, no estudiaba Derecho, estudiaba Perito Forense. Había una materia que se llamaba Derecho Procesal Penal. Y recuerdo estar por la plaza caminando y hay una ley que me quedó ahí grabada en mi cabeza, del artículo 1 del Código Penal chileno, que dice: delito es toda acción u omisión voluntaria penada por la ley. Delito es toda acción u omisión voluntaria penada por la ley. En la ley civil, si es que yo no sé una ley, desde que yo nazco hasta que muero, hay una ley que impera sobre mí. Y no es excusa decir: señor juez, yo no sabía sobre aquella ley. Porque hay una ley que impera sobre mí como ciudadano chileno. Ahora, como ciudadano argentino, hay leyes que imperan sobre mí. Ejercen soberanía sobre mí. Así que cada vez que yo transgreda una ley acá, va a haber una condenación. Cada vez que yo omito una ley, no le puedo decir a mire que yo no la hice, que yo omití solamente. Va a haber una condenación. La ley es soberana sobre mí, impera sobre mí y trae una consecuencia sobre mí si no la cumplo. Este ejemplo es para entender de que no podemos escapar de la ley de Dios. Y por más que intentemos cumplir la ley de Dios, el problema es que no vamos a poder cumplir la ley de Dios. Por más que lo intentemos. Ese es el problema que está presentando Pablo. Pablo está presentando un problema. El problema es que no podés cumplir la ley. Querer vivir bajo un sistema de obras es imposible. Querer vivir intentando cumplir la ley de Dios y acercarte a Dios a través de tus propios méritos es imposible. Yo lo intenté. Tiene un peso. Es imposible. Y el problema es que como no vas a poder lograrlo, tenés una condenación porque la paga del pecado es muerte. Eso dice la Biblia. ¿Por qué no puedo cumplir la ley de Dios? Porque yo soy rebelde a la ley de Dios. Porque no hay justo, no hay ninguno que sea justo. ¿Por qué no puedo cumplir la ley de Dios? Porque no hay uno que haga lo bueno. Porque no hay temor de Dios en los corazones de las personas. ¿Por qué no puedo cumplir la ley de Dios? Porque todo lo que dice la ley lo dice para que toda boca se calle ante el juicio de Dios. Porque la ley nos muestra quiénes somos. La ley nos muestra quiénes somos ante un Dios que es santo, perfecto y justo. Entonces tengo un problema. Tenés un problema fuera de la gracia. Porque la peor desgracia es vivir sin gracia. La peor desgracia es vivir sin gracia. Entonces, el problema es que todos pecaron, todos hemos pecado, entonces todos estamos destituidos de la ley de Dios. La ley produce condenación por nuestro incumplimiento de la ley. Si tú no eres cristiano, has fallado la ley. Si crees en algún sistema, digamos, de obras, has fallado la ley. Y si aún así, si eres cristiano y descansas en tus propias obras para acercarte a Dios y tenés una relación con un sistema, has fallado la ley de Dios. Lo bueno es que... No, primero lo malo.
Lo malo es que, déjenme presentar el problema completo. Lo malo es que si yo intento depositar mi fe en un sistema de obras, esto va a producir como consecuencia en mí culpa. Va a producir en mí como consecuencia dolor. Va a producir en mí que yo no pueda dar fruto verdadero. Va a producir en mí despropósito. Y el gran dilema es que la mayor desgracia es vivir sin gracia. Voy a sentar de vuelta por mí. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo yo huir a esta ley? Esa es la gran pregunta. Si hay un problema, ¿cómo puedo hacer yo para huir a esta ley? ¿Cómo puedo hacer yo para cumplir esta ley? Que está sobre mí todo el tiempo y mientras yo viva. Y esto es lo que dice Pablo al final del versículo 1. Y ya en el versículo 2 y 3 empieza a dar la solución. Él dice, como dijo el doctor Augusto Nicodemus, la muerte anula todos los contratos. La muerte anula todos los contratos. Y déjame volver a la ilustración que estaba diciendo del derecho penal. Ponerle que yo ofendo a Sally. Yo le robo algo a Sally. Pero le robo bastante. O sea, no es una cosa. Le robo $5 millones. ¿Tenés $5 millones? Bien, bueno. Le robo $5 millones a Sally. Y lo invierto en paraísos fiscales. Al día siguiente yo muero. ¿Se entiende? Yo muero. Y viene Sally con mi cuerpo inerte así. Viene Sally y me agarra y me lleva donde el juez. Dice, señor juez, trata de ponerme en posición. Me dice, señor juez, me robó $5 millones. Necesito que lo juzgue. ¿Funciona así la cosa? Porque la muerte anula todos los contratos. La muerte anula todos los contratos. Entonces, ¿cómo es posible cumplir la ley? ¿Cómo es posible escapar a la ley? Es lo que va a presentar Pablo. Y la cuestión es que alguien tiene que morir. La cuestión es que alguien tiene que morir. La pregunta es ¿quién tiene que morir? Y, curiosamente, Pablo utiliza una analogía del matrimonio. Pareciera que está fuera de contexto esa historia. Si la tomamos fuera de contexto, los maridos dirían: ¡Ey! Mirá que tenés que, vos, la mujer, se tiene que sujetar a su marido, que tiene que sujetarse a su marido. Pero, y el hombre también está sujeto a la mujer, ¿no? Es una, sí, mi amor, tranquila. Pero si tomamos esta analogía fuera de contexto, no podríamos, pareciera que está fuera de contexto, pero lo que está diciendo, en esta analogía Pablo, leamos, ¿qué dice? Alguien que lo lea, que no sea sabio. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras esté vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Es interesante la analogía que utiliza Pablo porque es muy buena en muchos sentidos. Pero lo que él está diciendo es que según la ley judía, porque le está haciendo referencia a la ley judía, también a la ley civil, ¿no? Pero principalmente a la ley judía, él está diciendo de que la mujer está sujeta a la ley del marido. Y que esa mujer, si es que en vida del marido se une a otro marido, va a ser llamada adúltera y va a tener una condenación. Ahora, si el marido muere, ella es libre y puede casarse con este otro marido. Con este nuevo marido, no este otro, este nuevo marido. Y quisiera acá hacer una ilustración, que también la escuché en una predicación, porque yo escucho predicaciones, ustedes escuchan predicaciones, yo también. No es mía, así que no me llevo los créditos. Imaginemos que mi esposa es una situación hipotética, ¿sí? Hipotética. Imaginemos que mi esposa es una mujer muy desordenada. Hipotética. ¿Sí?
muy desordenada. Es una mujer que no... Yo soy un esposo muy riguroso, demasiado riguroso, pero yo no la ayudo a ella, sino que yo llego a la casa, entro a la casa, amor, y digo, mira, la puerta está sucia. Amor, el mantel está descentrado. Mira, vení, está descentrado. Dale. Amor, mi camisa no está limpia y mis calzoncillos están sucios. Amor, la comida no está a la temperatura que yo te pido. Así que calentala 5 grados más. Amor, el nene no se cambió. Amor, y voy así. Y voy. Y el problema es que ella tampoco colabora porque no puede cumplir la rigurosidad mía. El problema es que ella tampoco puede cumplir eso. Así que yo le digo, amor, la comida, y ella va, se tropieza y tira los platos. Y rompe los platos. Y le digo, amor, tiene que estar planchada la camisa y no sabe planchar. ¿Viste? Y le digo, y amor, la ropa está sucia y no sabe usar el lavarropa. ¿Viste? En algún punto, después de años de casado, ella va a desear 2 cosas. Esa es una. O morir. O morir. ¿Cuándo me voy a librar de esto? ¿Cuándo me voy a librar de esto? ¿Cuándo se va a morir? Si yo por A o por B, el venenito, o... Pero no sé si están entienden la ilustración. La ley es este hombre riguroso. Es este tipo de marido. Esta es la personificación que utiliza Pablo. La ley es un rigor sobre vos. Es un rigor que no podés cumplir. No te ayuda tampoco. Vos intentás y no podés. Es imposible para vos cumplir la ley. Es imposible. Él está ejemplificando. Entonces, la única manera que vos podás ser libre de esa ley es que la ley muera. Y acá hay un problema. Si la ley de Dios es justa, si la ley de Dios es buena, si la ley de Dios es perfecta y es una expresión de su carácter, ¿la ley de Dios puede morir? Entonces tenés un problema eterno. A menos que tú mueras. A menos que tú mueras. Y lo que hace Jesucristo por nosotros es que nos hace morir para la ley. Porque la ley sigue imperando. Porque la ley es buena, justa y perfecta. Alguien tiene que morir. Y alguien tiene que cumplir esa ley. Y en el versículo 4, luego que se presenta la solución a este problema, es que nosotros podemos, a través de Cristo, morir nosotros a la ley. ¿Usted sabe lo que es la gravedad? La gravedad. O sea, si yo voy al piso 18 de la casa de mi suegra y me tiro del piso 18, ¿yo puedo volar? No. ¿Por qué no puedo volar? ¿Por qué? Hay una fuerza. ¿Y mi cuerpo tiene que bajar? ¿Por qué baja mi cuerpo? Porque mi cuerpo... Existe una ley que no puedo vencer. No puedo vencer esa ley. ¿Y saben por qué no la puedo vencer? Porque mi cuerpo tiene que obedecer a esa ley, que se llama gravedad. Ahora, si yo me voy a Ezeiza o me voy a Aeroparque y me subo a un avión, ¿puedo volar? Dentro del avión sí. ¿Por qué? Porque hay algo que te sostiene, que estás haciendo dentro de algo. ¿Sí? Y ese avión tiene el poder suficiente para ejercer fuerza, se llama la fuerza G, que hace que
El avión se eleve de tal manera que yo dentro de ese avión pueda disfrutar de vencer la gravedad y volar por los aires, que solo por mí mismo no podría. Y eso es lo que Cristo hace por nosotros. Porque la palabra dice, en Cristo podemos vencer la ley. Versículo 4, si alguien lo puede leer. Esa es la centralidad del tema. El cristiano ha muerto a la ley por Cristo, en Cristo. Entonces por ahí vos te preguntás en esta tarde, ¿cómo yo puedo escapar a esta ley? Necesitas morir. Necesitas volver a nacer. Cristo nos hace morir a la gravedad de la ley para estar unidos a Él, y en Él nosotros podemos volar y llegar al destino. Ahora la pregunta es, ¿quién es este nuevo esposo? Porque ya que el otro esposo ha perdido la jurisdicción, ya que la ley no tiene jurisdicción sobre nosotros, ya que la ley no tiene presión sobre nosotros, ¿quién es este nuevo Señor? ¿Quién es este nuevo esposo al que estamos unidos, los cristianos? Déjame explicártelo así. Imagínate que mi esposa... No voy a decir. Bueno, imagínate que yo morí. El esposo riguroso murió. Listo. Caput. Y mi esposa se vuelve a casar con un hombre bueno, con un hombre bondadoso, con un hombre ayudador, con un hombre perdonador, que la ama con pasión. Y ella llega a la casa y todas las cosas ya están hechas. Ella llega a la casa y no necesita hacer nada porque todo ya está perfecto. Ella sabe que su tarea es simplemente mantener el orden. Ella sabe, y por amor y por agradecimiento comienza a esforzarse y a aprender a hacer todo lo que ella no puede, pero sabiendo que si ella no puede cumplir, Él nunca se lo va a recriminar, porque esa casa, una vez ordenada, siempre ordenada. Ese Cristo. Jesús, no es que Él no cumplió la ley, no es que Él pasó por alto la ley, no es que Dios pasó por alto la ley. Jesús cumplió toda la ley de manera terrenal. Él pagó por nosotros todas nuestras deudas. Él nos unió a Él por siempre. Estamos en Él como en ese avión, estamos unidos a Él. Y Él pone en nuestro corazón su ley y nos enseña con amor a cumplir. Entonces nosotros empezamos a vivir en la libertad que aunque no tengo que hacer nada, lo quiero dar todo. Por obediencia, por amor. Hemos sido comprados, hemos sido rescatados. Y lo que antes era imposible, nosotros ahora comenzamos a hacerlo. Comenzamos en Cristo. Nuestro cuerpo es como el avión inerte, como en el avión inerte de esfuerzo, comienza a vencer la gravedad y comenzamos a vivir. Se produce un fruto. Y sin darnos cuenta empezamos a cumplir la ley. Por amor, por obediencia, por agradecimiento. Empezamos a vivir en amor. Empezamos a vivir en paz. Empezamos a experimentar el gozo. Empezamos a tener templanza, empezamos a tener dominios, empezamos a tener fe. Empezamos a tener paciencia. Si es que antes me costaba perdonar, ahora perdono. Si antes yo mentía, ahora dejé de mentir y empecé a hablar con verdad. Si antes mis deseos estaban en descontrol, ahora están en control. Antes yo era mi propio centro de adoración y ahora mi adoración es Cristo. Antes odiaba a todo el mundo y ahora quiero amar a todo el mundo. Comienzo a vivir en justicia, en verdad y en rectitud, y sin darme cuenta estoy cumpliendo la ley, porque ya no estoy bajo ella, sino que estoy en Cristo. En Cristo. Cristo es ese esposo ayudador. Cristo es ese
que viene y ordena toda la casa, pone todo en orden. Y nos dice, vivan, mantengan el orden. La pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Cómo existe la posibilidad de que podamos ser, cómo es posible que nosotros podamos seguir siendo esclavos? ¿Cómo es posible que estando esta especie de esposo, Jesucristo, nosotros queramos volver una y otra vez, como el pueblo de Israel, una y otra vez, volver a esta clase de esclavitud? La peor desgracia es vivir como si no hubiera gracia de Dios. La peor desgracia es vivir como si no hubiera gracia de Dios, porque hay gracia. Y es posible que nosotros no estemos viendo esto, porque nuestros corazones son inclinados siempre a volver atrás. Siendo libres, miramos la esclavitud con nostalgia. De vez en cuando caemos en lo mecánico, en hacer como forma de alcanzar el favor de Dios. Si quiero un mejor trabajo, me conecto a las reuniones de Zoom del grupo de jóvenes. Si quiero una mejor nota, leo la Biblia y hago mis devocionales. Si quiero que un familiar se salve, sí, voy a hacer más misericordia. Pero todo lo que yo hago, lo hago para alcanzar el favor de Dios. Cuando nosotros somos llamados a vivir por gracia, porque fuimos rescatados de la desgracia. ¿Cómo es posible entonces que yo pueda dar fruto? Aprendiendo a descansar en la gracia, sirviendo en el régimen del Espíritu. Leamos los últimos 2 versículos. Versículos 5 y 6. Si alguien con voz fuerte lo puede leer. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen del régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Tenemos que entender algo, que es importante que lo entendamos ahora y no nos lo saquemos más de la mente. La obediencia siempre va a ser algo a lo que vamos a estar expuestos. Siempre tenemos que obedecer a algo, siempre vamos a obedecer a algo. La cosa es a qué obedecemos. Esto es importante que lo escuchen. ¿A quién voy a obedecer? ¿Me obedezco a mí? ¿Obedezco a las obras? ¿Obedezco a la ley? ¿Obedezco a Dios? El pastor Sugel dijo, pero creo que lo dijo John Stott. Dijo, siempre vamos a ser libres y siempre vamos a ser esclavos. Si soy libre de la gracia, entonces, si soy libre del pecado, soy esclavo de la gracia. Si soy esclavo del pecado, soy libre de la gracia. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Porque siempre en el plano de la obediencia va a haber algo arriba de nosotros. La cosa es qué va a estar arriba de nosotros. La cosa es qué. ¿Y cómo es posible llevar fruto? La Biblia dice, bajo el régimen del Espíritu. Esto es increíble, porque el Espíritu Santo es como ese barco que está en alta mar, sin dirección, con las velas, y vos no ves el viento, pero vos sentís la brisa que sopla sobre las velas y de repente el barco empieza a avanzar y se puede ver que va en una dirección. El Espíritu Santo, obrando en la vida del creyente, es esta brisa que no vemos, pero que sabemos que por una relación profunda con Dios, por una relación profunda con Cristo y con su verdad, nos da dirección, nos lleva hacia un lugar. Es posible que podamos dar fruto, producto del Espíritu Santo,
bajo el régimen del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿a qué queremos obedecer? La peor desgracia es vivir, a veces lo aprenderán, la peor desgracia es vivir sin gracia. La peor desgracia es vivir sin gracia cuando hay gracia. Hoy es el día de gracia. Hoy es el día que aprendas a depender del Espíritu Santo. Hoy es el día que aprendas a entender de que no es por tus méritos personales. Hoy es el día que entiendas de que a pesar de que Cristo ha hecho todo, yo lo quiero dar todo y servir al Señor por amor. Porque si me voy a poner debajo de alguien en obediencia, que sea de aquel marido que lo ha dado todo por mí. Última cosa que quiero decir. Nosotros podemos alcanzar estratos sociales importantes. Nosotros podemos tener todo el dinero que necesitamos para estar bien posicionados. Nosotros podemos tener fama y ser reconocidos. Nosotros podemos ser intelectualmente muy capaces de mucha ciencia. Nosotros podemos evolucionar como sociedad en procesos y en tecnología, pero sin la gracia de Dios nada tiene sentido. Porque somos muertos que caminan. Somos muertos que caminan. Intentando satisfacer un deseo tras otro deseo, porque somos una fábrica de deseos que son inagotables, que se renuevan en un proceso cíclico, porque lejos de Dios somos nosotros nuestra propia medida de todo. Y eso nos hace incompletos. Eso nos hace que vivamos con una desesperanza. Sin la gracia estamos en desesperanza. Porque nuestra esperanza es momentánea, ya que depende de personas, depende de circunstancias, depende de cosas. No tenemos propósito, porque ¿qué sentido tiene si algún día voy a morir? ¿Qué sentido tiene si no tengo esperanza al futuro? Es por eso que Dios se acerca a nosotros para acercarnos a Él y terminar con nuestra desgracia, porque la peor desgracia es vivir sin gracia. Pero eso tiene solución por medio de Jesús. Jesús pone fin a nuestra desgracia. Jesús nos da propósito y sentido en el presente, pero también en el futuro. Solamente Jesús lo hace posible. Y quiero que entiendan que es importante en términos prácticos, ya para terminar, que si tu vida por un tiempo ha sido estar lejos de la gracia de Dios, buscando un sistema de poder agradar a Dios, esforzándote y cayéndote una y otra vez, sufriendo de dolor porque finalmente con desesperanza por no alcanzar eso que es el estatus, la cima para llegar, porque siempre que estás ahí llegando, de repente volvés a caer y sufrís una y otra vez. Es posible que hayas estado viviendo una vida de una fe basada en obras. Y hoy es el día de gracia. Hoy es el día que el Señor te invita a descansar, no en tu mérito, sino a descansar en lo que Cristo ha hecho. Pero para eso tenés que morir. Alguien tiene que morir, y el que tiene que morir eres vos, para volver a nacer y servir a Jesús. Porque solamente en Cristo es que podemos producir fruto. Solamente en Cristo es que podemos realmente vivir. Solamente en Cristo es que podemos encontrar sentido y propósito para la vida. Ese es el mensaje. Ese es el Evangelio. Eso es lo que dice la palabra del Señor. La pregunta es: ¿en qué estado estás tú? Solamente Dios lo sabe. Hoy vas a salir por la puerta y posiblemente mañana despiertes. Posiblemente. Siempre me encanta ese ejemplo. Porque puede ser... Me encanta también golpear la silla, ¿no? Así. En un pestañear y abrir de ojo, nosotros tenemos la certeza de que Cristo volverá. La pregunta es: ¿cómo te va a encontrar a ti? Descansar en la gracia. Porque la peor desgracia es vivir sin la gracia de Dios. 4 puntos.
Revisen de vuelta el pasaje a ver si estoy equivocado. Revisen de vuelta. Es lo que Pablo viene diciendo. Hemos muerto al pecado. Hemos muerto a la ley. Somos libres. Eres libre. Puedes ser libre. Puedes ser libre el día de hoy. Dios tenga misericordia de ti. Oremos. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra, Señor, es fiel, es verdadera, es buena, es correcta, es perfecta, Señor. Y, Señor, ella nos interpela, Señor, ella nos habla, ella nos enseña de la necesidad que tenemos, Señor, para reconocer que tenemos una falta, Señor. Y esa es que no podemos cumplir la ley, Señor. Nada de lo que pensamos, nada de lo que hacemos, nada de lo que decimos se acomoda a la perfección moral perfecta tuya, Señor. Pero tú, Señor, en tu misericordia, te acercas a nosotros, Señor. Vienes por nosotros y nos enseñas, Señor, a caminar en tu justicia. Tú, Señor, en tu justicia, Señor, en tu amor, en tu misericordia, nos tomas de la mano pacientemente, Señor. Tú mueres por nosotros y nos haces morir contigo, Señor. Nuestro destino es tu destino, Señor. Estamos atados a tu destino y eso es algo bueno, Jesús. Gracias, Señor, por lo que tú haces, Señor, en nuestra vida, por lo que tú produces, Señor. Y si en esta noche, Señor, hay alguno de los muchachos acá, Señor, que ha estado viviendo una vida, Señor, lejos de la gracia, muéstrale, Señor, la necesidad que necesitan, Señor, ellos de volver a vivir en ti, Señor, de vivir en ti, Señor, de nacer para ti. Necesitan morir, Señor. Si hay alguno, Señor, que ha profesado ser cristiano, Señor, pero de vez en cuando es tentado, Señor, a mirar atrás con nostalgia, Señor, que pueda ver tu gracia, Señor, y descansar en tu gracia. Y, Señor, que tu Espíritu Santo produzca en nosotros frutos, Señor. Que podamos ver en el uno y en el otro, Señor, los frutos que tú nos das, Señor. Amor, paciencia, gozo, templanza, dominio, Señor. Cuántos más beneficios que tú quieres darnos, Señor. Por tu gracia, sin merecerlo nosotros. Gracias te damos, Señor. Por tu gran nombre, glorioso y exaltado, Señor Jesús.